lamentablemente, Julián, hay Sí. que hablar nuevamente de incidentes en lo que tiene que ver con una manifestación antigobierno, podríamos decir, porque las consignas siempre son muy variadas, pero radican en lo mismo, ¿no? En una defensa de lo que tiene que ver con la oposición y una crítica a todo lo que intenta hacer el gobierno de Alberto Fernández. Estamos ya aquí en C5N con Gabriel Solano, digo bien, legislador del Frente de Izquierda, y esto ocurre, Gabriel, en la ciudad de Buenos Aires. La policía esta vez intervino, resguardó al colega Ezequiel Bazora, hay detenidos aparentemente, pero ¿cómo analizás la situación? Yo creo que las marchas, obviamente, cada vez que agregan a un trabajador de C5N, nosotros lo repudiamos, muchos sectores van a las marchas con la idea de una libertad de prensa que después no defienden, hace lo contrario, porque golpea a un trabajador, aparte cobardemente, porque van en número de una manera, digamos, que no es posible defenderse. Ahora, son marchas marginales, esto tenemos que verlo. Cuando uno se escucha hablar, parecía que está hablando gente que no representa políticamente hoy realmente una alternativa en el país. Hacen expresiones que mezclan diferentes puntos de vista, desde la cuarentena, pasando por denuncia de corrupción, la antipolítica que ustedes hablaban antes, es decir, una especie de mezcla de temas, y no creo que sean representativos hoy de las principales fuerzas políticas del país. Al revés, me parece que también algunos sí los usan, para azuzar determinadas situaciones. Bueno, eso iba a preguntar. ¿No hay una responsabilidad por parte de cierto sector de la dirigencia política que utiliza este tipo de movilizaciones? Sí, eso seguro, seguro. Es como que tira la piedra y esconde la mano, porque no se hacen cargo luego de las marchas que generan. Nosotros cuando convocamos una manifestación, los dirigentes de nuestra fuerza política están a la cabeza y damos la cara y explicamos nuestro punto de vista. Acá no ocurre lo mismo. Pero esa es un sector de debilidad. No es una idea de fortaleza. Si uno no puede estar presente, digamos, Patricia Bullrich no puede estar presente hoy para explicar su punto de vista de por qué convoca esta marcha, es una muestra de debilidad. Y es evidente que están divididos internamente. Es decir, la propia derecha que convoca está dividida internamente. No tiene homogeneidad para esto. Hoy leía en un portal de noticias importantes que Larreta, que es el principal gobernante que tiene la oposición hoy, está discutiendo con el gobierno esta reforma judicial y viendo cómo son las transferencias de los fondos ante una posible transferencia de la justicia de nación a la ciudad. Es decir, que hay negociaciones que posiblemente nosotros no conocemos, pero que se están llevando adelante, y este sector utiliza estas marchas medias impresentables cuando se están discutiendo por detrás cosas importantes. Y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hoy hablábamos con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, quien rechazó este pedido de protocolo que había elevado el gobierno porteño para una vuelta a clase bastante particular. Era para un grupo de personas, no para todos los alumnos, en determinadas escuelas, no en las privadas, sí en algunas públicas. Digo, ¿cómo analizan desde la ciudad de Buenos Aires, desde el Frente de Izquierda, este pedido y este rechazo? Es inaplicable. Y había una rebelión, te lo puedo asegurar. Yo tuve el sábado una reunión con más de 200 docentes de la ciudad. Y había una bronca bárbara, porque era claramente una medida discriminatoria. Iban a ir solo al colegio en forma presencial los estudiantes que no tenían acceso a una computadora. Y la pregunta obvia era la siguiente: ¿por qué no le dan una computadora? ¿No es más fácil dar una computadora a los pibes en momentos en los cuales la pandemia sigue haciendo estragos? Ayer hubo 1.330 casos en la ciudad. Esta idea que uno lo escucha a Quirós todas las mañanas decir que baja la curva, no sé qué curva ve él. 1.330 casos ayer, 1.290 el lunes. Es decir, estamos en los peores momentos, con números de mortalidad muy altos. Entonces no era momento de ninguna manera para abrir los colegios, y había una bronca bárbara entre los docentes, los estudiantes, las familias, y creo que se tomó nota de esa situación. Estaban convocadas medidas de lucha por los sindicatos. Era inaplicable e, insisto, discriminatoria, porque los pibes que viven en un colegio privado y tienen computadora en su casa no estaban obligados a ir a un colegio para poder seguir su proceso pedagógico. No, pero además por una cuestión sanitaria, ¿no? Porque esos chicos que no tienen conectividad encima tienen que tomar el riesgo de ir a clase. De trasladarse en el transporte público. ¿No? Tenían, de acuerdo al protocolo, ir con un adulto. O sea, ya no era una, sino dos personas. Años, Por lo tanto, y los docentes mismos estaban expuestos a riesgo, ellos y su familia. Por suerte se tomó esta decisión, pero insisto, había una bronca enorme y era muy difícil que la puedan aplicar, ¿no?
A ver, va a preguntar algo Mauro Albornoz. A ver si lo... Sí. Mauro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juli y Luli. Vamos a mostrar particularmente una iniciativa que quería compartir con ustedes, sumado a lo que estaban comentando de Internet, de computadoras, que se llama Acá no hay Internet.org, impulsada por distintas organizaciones sociales, que lo que buscan puntualmente es mostrar cuál es la situación en cada uno de los lugares alrededor de todo el país con respecto a la conectividad. Se pueden sumar todos a través de sus casas ingresando a esta página, y lo que buscan puntualmente es incidir en las políticas públicas, que lo que bien estaba comentando el legislador, ¿no? La situación, para que tengamos una idea, según el Observatorio de Internet en Argentina, el 20% de los estudiantes de los colegios primarios no tiene acceso a Internet. 4 de cada 10 hogares en el país no puede acceder a algo que se convierte en esta cuarentena en una precondición para otros derechos, ¿no? Pedir un turno en el banco, pedir un turno también para cuestiones que tienen que ver con un hospital, ¿no? Para cuestiones básicas estamos hablando. Bueno, Internet se vuelve una herramienta fundamental, y esta iniciativa de distintas organizaciones lo que busca es que todos podamos crear un mapa de datos abiertos y poder visibilizar la falta de conexión que hay en la Argentina. Por eso es que quería sumarme también con ese dato, ¿no? Bueno, muy interesante, porque además lo que trae es la pregunta a Solano sobre qué opinión tiene de este decreto que dio a conocer el presidente de la Nación, donde se declara servicio público esencial a todo aquello que hace a la conectividad, como decía Mauro, ¿no? Internet, telefonía celular. La conectividad es un derecho, está claro, porque ahora, muy bien se presentaba acá, el acceso a la educación está condicionado por la conectividad. Si uno no tiene conectividad, difícilmente puede tener acceso a la educación. Incluso aunque vuelva a las clases presenciales, es evidente que es inevitable recurrir a una computadora, a Internet para poder formarse. Dicho esto, lo siguiente, el tema es si esto asegura o no, porque hoy una tarifa, tomemos un promedio, ¿no? Está en 4.000 pesos cuando uno suma todos los componentes. A eso hay que agregarle el propio dispositivo, sea un celular, sea una computadora. Creo que una computadora hoy difícilmente baje de 70.000, 80.000 pesos, un celular baje de los 10.000 pesos, 12.000 pesos. Cuando uno ve que una jubilación está en 18.000 pesos, que el salario mínimo está en 16.000 pesos, y que el 60% de los pibes parece, lamentablemente, y las encuestas lo van a demostrar próximamente, está en condiciones de pobreza, vemos que la medida que habría que tomar tiene otro alcance. Es nacionalizar realmente todo este sistema, porque es absurdo lo que quieren presentar las empresas estas que hoy salieron a protestar, diciendo que no es un servicio público. Por supuesto que es un servicio público. Es un servicio público, pero para asegurar el acceso real hace falta que esto se nacionalice y que el Estado garantice la prestación del servicio. O sea, ustedes dicen que no sea en competencia como es ahora. Porque... O que se estatice directamente. No, por eso digo que se pasa a un control del Estado, una estatización, lógico, y que eso permita un acceso que realmente sea universal. Porque hoy, digamos, hay otros servicios públicos. Por ejemplo, también está regulado hoy, por ejemplo, los aranceles de la medicina privada. Y eso no garantiza el acceso de las personas a la medicina privada. No, y tampoco garantiza cuotas bajas, en el caso de las prepagas específicamente. Por ejemplo, entonces, acá el problema es que como esto requiere inversiones de peso, tampoco consiste en que se termine aplicando las amenazas a las empresas. Ahora no invertimos. Entonces nos volvemos a quedar sin conectividad, ya sea porque no lo pagamos o ya sea porque no hay inversiones. El punto pasa porque esto pase a manos públicas y se garantice el acceso universal. Que esto se pueda hacer tecnológicamente de una manera muy simple, y también la prestación de los propios dispositivos. La ciudad, hablábamos recién, el plan Sarmiento, que se llamaba, que entregaba las computadoras a los pibes, con el acceso a Internet, fue desarmado. Entonces, hoy tenemos ni computadoras ni conectividad. Pero se supone que presupuesto hay para todo eso, y además se discute en la legislatura un presupuesto para aplicar a eso. Presupuesto hay para lo que se quiere y para lo que no se quiere no lo hay, como siempre la vida. Y donde no hay presupuesto se podría colocar una determinada cantidad de impuestos. Yo presenté una reforma impositiva en la ciudad para que se duplique ingresos brutos a los bancos, que han ganado en este tiempo fortuna, y no se quiso tratar. Entonces, si yo tengo que elegir entre los bancos o que los pibes de la Villa 21-24 tengan acceso a la computadora, no lo dudo. Así que las posibilidades siempre de un financiamiento para determinadas políticas son decisiones políticas que hay que tomar. Muchísimas gracias, Solano, por haber venido. Gracias.